Vamos a realizar este moñito que es en la temática de un lápiz y está muy práctico de realizar. Mide 13 centímetros por 13 centímetros. Utilizaremos estambre o hilaza de color amarillo, que es el básico, rosa para el borrador. Para la laminita estaremos utilizando ya sea color oro o gris, un poquito de negro para la punta y color maderita, color beige o color piel puede ser también. Y bueno, un poquito de fieltro negro, gancho de 2.5, tijeras, aguja lanera y silicón caliente. Y también estaremos utilizando estos ganchos, uno de estos ganchitos para nuestro moño. Ok, eso sería todo. Este moño de lápiz lo vamos a realizar en dos partes. La parte de arriba que es más larga y la de abajo que es más cortita. Comenzaremos a realizar la más larga y para esto vamos a levantar 56 cadenitas. Ya saben, primero hacemos un nudo corredizo y posterior hacemos nuestras 56 cadenas. Ok, ya terminamos de realizar las cadenitas. Ahora nos vamos a regresar con puntos bajos. En total vamos a realizar 55 puntos bajos. Así vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta terminar esta cadenita. Y bueno, les voy a contar cómo va a ser la secuencia de nuestras vueltas. Vamos a realizar una vuelta de puntos bajos, así como estamos haciendo aquí. Aquí ya terminamos nuestra fila de puntos bajos. Siempre levantamos con una cadenita y giramos el trabajo. Ahora en esta vuelta que sigue vamos a trabajar en blow, es decir, solo tomando la hebra de atrás de cada punto, la gasita de atrás. Vamos a trabajar en blow en esta vuelta y el patrón de este diseño de nuestro lápiz va a ser una vuelta en blow y una vuelta en puntos bajos, una vuelta en blow y una vuelta en puntos bajos. Así nos vamos a ir hasta terminar o tener el ancho que nosotros pues nos guste más para nuestro moño. No vamos a realizar todas las vueltas en blow, sino que vamos a ir así intercalando una en blow, una en punto bajo. Miren, aquí ya nos toca tejer en puntos bajos. Y bueno, esto lo hacemos para ir avanzando en nuestro trabajo y de igual forma va quedando un borde muy bonito en el frente de nuestro lápiz. Entonces así nos vamos tejiendo una vuelta en blow, una vuelta en puntos bajos. Yo me quedé hasta la vuelta número 12, me pareció que ya estaba bien de ancho y aquí solamente vamos a hacer una cadenita y cortamos la hebra y ya tenemos lista esta primer parte, que es la parte más larga de nuestro moño. Si pueden ustedes ir viendo que en la parte de atrás, se podría decir, va a quedar como planito y en la parte de enfrente nos queda como un relieve, como unos bordecitos que van quedando. Esta va a ser la parte de enfrente de nuestro moño, que es la que le da esa forma a nuestro lápiz. Ahora vamos a realizar la parte de abajo del lápiz y es totalmente igual que la primera parte, solo que en esta ocasión vamos a realizar 26 cadenitas. Ya que terminemos estas 26 cadenitas, vamos a regresarnos igual en la segunda cadenita después del gancho y vamos a tejer puntos bajos. En total vamos a estar tejiendo 25 puntos bajos.
Y como les comenté, vamos a hacer la misma secuencia de la otra pieza. Subimos con una cadenita, giramos el trabajo y esta vuelta nos toca trabajarla en blow. Ya saben, la hebra de atrás de el punto. Vamos tomando solamente esa hebra y también nos tienen que salir 25 puntos. Así nos vamos a ir como la primera pieza. Esta vuelta que sigue va a ser en puntos bajos y la otra en blow, luego puntos bajos, la otra en blow y así hasta llegar a la vuelta número 12. Como referencia les cuento que la vuelta 12 se termina en blow. Y bueno, aquí ya terminamos y al final ya saben, hacemos una cadenita y cortamos la hebra para asegurar nuestro trabajo. Ahora vamos a enganchar el color que es como color maderita, beige. Vamos a hacer puntos bajos. Aquí vamos a ir con mucho cuidado, sacando 12 puntos. Nos tienen que salir 12 puntos bajos. Ya voy tomando también estos hilitos que van saliendo para irlos escondiendo. Así nos vamos tejiendo los 12 puntos. Con mucho cuidado los vamos a ir sacando de nuestro tejido y cuidando siempre que estemos tomando esta pieza del lado derecho. Vamos a levantar una cadenita, giramos el trabajo y nuevamente vamos a hacer puntos bajos por toda esta fila, igual 12 puntos bajos. Bien, aquí vamos a ir jalando siempre estos hilitos para que no quede bordecitos. Entonces alzamos la cadenita, damos vuelta y vamos a empezar a hacer disminuciones. Para que nos quede en forma de triángulo, aquí como queremos que nos quede, siempre tenemos que hacer disminución al empezar y disminución al final de la vuelta. Aquí nos vamos a ir haciendo así estas disminuciones, una al principio y una al final, hasta terminar lo que es esta parte del lápiz. Aquí tomamos un punto, tomamos otro sin cerrar y al final juntamos todas estas gasitas y ahí quedó una disminución. Ahora sí nos vamos tejiendo el resto de los puntos y al final, ya que nos queden dos puntitos, ahora vamos a realizar otra disminución. Sacamos estas dos gasitas de cada punto y juntamos. Y ahí nos van quedando disminuciones al principio y al final. Así nos vamos a ir haciendo disminuciones hasta que nos queden 6 puntitos en este color madera. Terminamos con una cadenita y cortamos la hebra. Y la dejamos un poquitín larguita para después esconder estas hebras. Ahora vamos a colocar el siguiente color, que es el color negro, que simula la punta de nuestro lápiz. Y vamos a hacer de igual forma, pues vamos a ir sacando estos 6 puntitos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a continuar haciendo disminuciones. Ahí subimos con la cadenita y aquí ya empezamos a hacer inmediatamente las disminuciones. Hacemos nuestra primera disminución, luego vamos a hacer 2 puntos bajos y posterior hacemos una disminución. Subimos con una cadenita y en esta vuelta vamos a realizar 2 disminuciones.
Ya aquí se va cerrando el trabajo porque pues ya vamos terminando. Subimos de igual forma con una cadenita y ya nos corresponde hacer solamente una disminución porque ya es la última vuelta. Ok, entonces hacemos una cadenita y cortamos la hebra y listo, ya tenemos aquí la punta del lápiz terminada. Ahora vamos a realizar la parte que lleva el borrador, la goma, como ustedes le llamen. Pero antes de poner el color rosadito, vamos a colocar este color que es color oro. Pero ustedes también pueden utilizar el color gris porque pues sabemos que también las laminitas de los lápices vienen de color gris. Entonces aquí miren, igual sacamos el puntito, hacemos una cadenita y en el mismo lugar vamos a hacer el primer punto bajo. Y ahí vamos tomando también esas hebritas que van saliendo para irlas escondiendo. Sacamos nuestros 12 puntos bajos, hacemos una cadenita al aire y luego vamos a tejer nuevamente nuestros 12 puntos bajos en ese color oro. Solamente vamos a realizar 2 vueltas que serían estas que estamos haciendo y hacemos la cadenita y ya saben, cortamos la hebra. Y seguimos trabajando, cuidando siempre que estemos empezando del lado derecho de nuestro lápiz. Ya saben que el lado derecho es donde están los bordecitos. Vamos a realizar ahora estas vueltas en color rosa y ahí vamos a ir sacando nuestros 12 puntos bajos nuevamente. Aquí ya se nos va a facilitar un poco más porque ya están más marcaditos los puntos con este color doradito que pusimos primero. Entonces sacamos 12 puntos en color rosa. Aquí tenemos ya nuestros 12 puntos y de igual forma hacemos una cadenita y vamos a ir girando el trabajo. Aquí no vamos a aumentar, no vamos a disminuir nada. Vamos a realizar así literal los 12 puntos y en total vamos a realizar 5 vueltas en este color rosa. Ok, aquí tenemos ya nuestras 5 vueltitas de 12 puntos. Vamos a hacer una cadenita y ya saben, cortamos la hebra. Les quiero contar que aquí a veces cuando cambiamos el color nos quedan como unos bordecitos. Ahí con mucho cuidado vamos a jalar muy bien esos hilitos para que ya nos quede muy planito nuestro trabajo. Y ahora nos toca esconder todas estas hebras de hilo con mucha paciencia y usando la aguja lanera para que ya nos vaya quedando limpio el trabajo. Y miren, aquí ya tenemos estas partes listas. Aquí lo que nos falta es unir, siempre cuidando que estemos uniendo del lado derecho. Vamos a unir con una agujita. Solo es cuestión de ir agarrando un punto de un lado y un punto del otro y listo. Ahora vamos a realizar un tejidito en negro para sujetar nuestro moño. Levantaremos 13 cadenitas y en la segunda cadenita después del gancho vamos a tejer punto bajo y así nos vamos tejiendo por toda esta cadenita hasta terminar. En total vamos a realizar 12 puntos bajos. Este tejidito ya es súper sencillo y ya es lo último que estaremos tejiendo.
Terminando en nuestros 12 puntitos, solamente hacemos una cadenita al aire y giramos nuestro trabajo y nuevamente volvemos a tejer los 12 puntos. Y sería todo. Cortamos la hebra un poquito larga para poder coserla a nuestro moño. Vamos a alinear muy bien ya estas partes, así como ustedes pueden ver aquí. Las partes amarillas quedan como que muy alineadas y abrimos un poquito la parte más grande para introducir la parte del lápiz. Y miren, ahí vamos a hacer una costurita muy chiquitita, nada más para poder sujetar bien y que no se nos mueva. Ya que lo tenemos así, vamos a hacerle unas costuras en la parte de en medio para ir como que ya juntando el moñito, ya ir haciendo esos pliegues que ya le van dando forma a nuestro moño. Aquí con mucha paciencia terminamos, anudamos bien estas hebras y las cortamos. Al final no se van a ver porque ahí vamos a taparle. Y miren, ahí vamos ya con nuestro moñito. Ahora vamos a poner esta partecita que tejimos en color negro y la vamos a sujetar muy bien. Igualmente la cosemos con la aguja lanera. Tomamos un punto de un lado, un punto del otro y ahí vamos tejiendo. Al final hacemos estos nuditos muy bien para que nos quede bien segura estas piezas. Volteamos nuestro moño y empezamos a acomodar bien, que nos quede lo más simétrico posible una parte y la otra. Y así ya vamos avanzando. Y bueno, la parte tejida se podría decir que ya está más que lista. Ahora vamos con lo que sigue. Ahora vamos a comenzar a pegar el broche a nuestros moños que ya tenemos. Esta es la parte de atrás y les quiero mostrar, este ya tiene broche. Yo utilizo el fieltro de color negro en este caso y vamos a utilizar de estos brochecitos que realmente son muy económicos. Miren, les voy a contar que yo los pego con silicón, pero utilizaremos unas tijeras de esas que ya no tienen casi filo, que ya no usamos, y vamos a, aquí en la parte de en medio vamos a hacer como que unos rasponcitos, así, a nuestro broche para que pueda adherirse muy bien el silicón. A ver si lo logran ver ahí que ya está bien raspado. Ahora vamos a utilizar un pedacito, así como un óvalo de fieltro y otro rectángulo así chiquito. Este óvalo tiene que quedar aproximadamente así, que al voltearlo no se vea tampoco, pero que nos cubra muy bien estas dos partes del moño. Y este solamente para sujetar el ganchito este. Ok, entonces vamos a realizar lo siguiente. Ahora vamos a realizar unos cortecitos. Miren, vamos a doblar de esta manera nuestro fieltro y aquí, sin salirnos del otro lado, solamente vamos a hacer dos cortecitos, uno y de este lado dos. Ahí quedaron, miren, como dos hoyitos, que es donde va a entrar nuestro ganchito. Ahora vamos a pegar este rectángulo a nuestro ganchito. Miren, le vamos a poner un poquito de silicón aquí y luego lo vamos a meter aquí para que pegue por abajo y luego por arriba. Ahorita les voy a mostrar. Vamos a ponerle el silicón así en medio y ahora sí vamos a ponerlo en nuestro ganchito. Lo abrimos y lo ponemos justo ahí donde raspamos, en esa parte de ahí. Ahora pues ya se va a estar pegando por acá abajo. Vamos a pegarle ahora sí el silicón caliente
arriba del gancho y doblamos. Cortamos el exceso de ese doblez y nuevamente colocamos silicón caliente y vamos a volver a doblar. Esto es para que se pegue muy bien al moño y no se desprenda. Teniendo lista esta parte, vamos a tomar el óvalo al que le hicimos los agujeros y vamos a introducir así abriendo el pasador o ganchito, y justo nos tiene que quedar ahí, y de este lado tiene que quedar la parte que forramos. Así nos tiene que quedar. Miren, esto es también para que nuestro moño tenga un poco más de libertad, se podría decir, al momento de ponerlo, y no nos quede como muy apretado, sino que lo pongamos y quede así se vea todo lo que es el diseño. Entonces vamos ahora a colocar silicón caliente todo aquí y lo vamos a pegar. Pero quiero que se fijen muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta así, que el lápiz quede mirando hacia la izquierda y la goma hacia la derecha. Entonces tenemos que ver que quede el broche así, que lo podamos abrir así. Entonces lo checamos bien medidito y ya ahora sí lo giramos y lo pegamos así. Miren, aquí ya le coloqué silicón, mucho silicón, y ahora sí lo vamos a colocar bien derechito, lo más derechito posible, y lo vamos a ir pegando muy bien en esta parte de acá abajo. Realmente el fieltro y todo lo tejido pega muy bien. Es por eso que a veces a los amigurumis les ponemos algún accesorio, fieltro o así, porque es algo que pega muy bien, se adhiere muy bien. Ahí vamos a esperar un ratito ya para que quede súper bien y listo. No hay más que hacerle a este moño, ya quedó listísimo. Y si llegaron hasta aquí es porque ya realizaron su moño lápiz. Espero que les haya gustado mucho este tutorial rápido y que puedan realizar esta idea muchas veces. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar un comentario, dejar un me gusta, que también con eso me apoyan mucho. Nos vemos pronto.